Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente emitiendo. Eh, Nuestra clase de hoy vamos a trabajar el tema entrevista. En esta y en la que viene vamos a tomar un enfoque, espero que nos permita valorizar aquello que les he dicho desde el principio del curso, que la entrevista es la herramienta principal de trabajo del HR Recruiter. Y si hay que ser bueno en algo, hay que ser bueno entrevistando. Ese es el punto en el que se tienen que formar y por el que más se tienen que preocupar. Y la entrevista, como casi todas las cosas que hemos venido trabajando, se entrena. Así que vamos a tener que entrenar. Voy a subir un poquito la cámara, así no me queda, si no quedo frente amplio. No hay ningún problema, pero entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de la frente no va a quedar muy bien. Allí vamos. Hacia ahí. ¿Quedamos un poco mejor? Sí, ahí quedamos un poco mejor. Les decía, vamos a estar trabajando entrevista y vamos a ver varios materiales. Vamos a ver algunos materiales de texto, vamos a ver mi experiencia, que por suerte tengo bastante en el tema de entrevista, con muchas situaciones, y vamos a también estar viendo, como siempre, algunas slides con algunas recomendaciones y unos cuantos videos que algunos de ellos ya les fui dejando. Hay dos textos que son fundamentales, uno que ya se los dejé hace tiempo, que es el de Susana Ruiz Chino, que vamos a repasar algunos aspectos sobre el tema de entrevista, y otro de los textos que vamos a estar usando, que es para aquellos que quieran ir aprendiendo sobre el tema de entrevista o les interese profundizar con algunas otras herramientas y saber un poco qué es lo que se viene, que también vamos a estar hablando de eso, porque es importante que en los próximos 5 años ustedes desarrollen estas competencias que vamos a estar viendo. Vamos a ver a Paul Ekman, les dejé uno de sus libros principales, si no el libro principal, en donde plantea su perspectiva respecto a la detección de mentiras particularmente, que es el texto que lo hizo más famoso. Este texto es un texto de apoyo y es muy interesante, es serio, lo vamos a estar conversando. Voy a comprobar el sonido, que al final no lo comprobé. Déjenme un segundito, que yo me había puesto por aquí para poder probarlo. Hoy hace bastante calor, así que, como buen contradictorio uruguayo que soy, me traje el mate. Porque en Uruguay, cuando tenemos calor, tomamos mate y está caliente. Yo sé que es difícil de entender, pero mis colegas uruguayos lo entienden perfectamente. Vamos a ver cómo anda el sonido. Y mientras voy probando sonido, voy a ir ya comenzando con la presentación. Les decía que vamos a estar viendo algunos textos y algunas presentaciones. Respecto a la presentación, vamos ya a compartir la pantalla. Vamos a estar viendo esta en particular, la cual les voy a dejar en el grupo. Es un planteo, casi les diría que un punteo, ni siquiera un planteo, en el cual lo que vemos son los aspectos centrales de lo que es el set de entrevistas. Arranquemos con esto, mientras voy comprobando lo otro para poder trabajar tranquilos. En la que viene vamos a estar viendo tipos de entrevistas y particularmente vamos a ver entrevistas situacionales. Coméntenme también si ustedes quieren ver algún tipo de entrevista en particular o les gusta ver algún tipo de enfoque o si quieren profundizar sobre el lenguaje corporal o algún otro tipo de tema. Yo, por ejemplo, hoy voy a centrarme más que en el lenguaje corporal, me voy a centrar en los aspectos faciales. La línea del lenguaje corporal va por otro lado, también es muy interesante. Alexander Lowen es quien funda un lenguaje, o por lo menos una lectura de lo que puede ser el lenguaje corporal, centrado en la psicopatología, desde aquel texto de mediados del siglo pasado hasta ahora. Ha corrido mucha agua bajo el puente y hemos desarrollado mucho el tema de lo que puede ser la lectura gestual o corporal. Es mucho más relativa que la lectura facial. La lectura facial es bastante más universal, por lo menos en algunos de sus gestos, y culturalmente es más fácil de decodificar. Mientras que la lectura corporal tiene diferencias importantes, por lo menos a partir de la gestualidad, ¿no?
Veremos que hay que ir viéndolo este tema con más profundidad, pero si quieren lo podemos abordar en la que viene. A mí me interesa particularmente ver entrevistas situacionales, que es donde vamos a poder además jugar nuestro plano de análisis. Y algunas cuestiones conceptuales respecto a la entrevista, que me parece que es importante que veamos. Vamos a ver algún video muy clásico, el interrogatorio de Clinton, por ejemplo, un video hiperanalizado, pero que sirve para entrenar o para ver qué es lo que veo y qué es lo que no. Lo vamos a ir viendo juntos. Les voy a dar un tiempo antes de cada expresión, lo vemos y después conversamos los puntos más interesantes. Les sugiero que marquen, mientras lo van viendo, como lo pueden parar, detener y mirar, que marquen qué es lo que vieron en la gestualidad de Clinton, y después, cuando yo lo analice con ustedes, por lo menos vamos a analizar 5 o 6 momentos cruciales. Es un video muy cortito, de 2 minutos, pero van a ver que aparecen rasgos interesantes de lo que vamos a estar interpretando. Y comparar sus notas, marquen el tiempo, van a ver abajo, tantos segundos o tantos minutos, y la expresión que vieron en la cara que les llamó la atención. No la valoren en principio, simplemente marquen el tiempo y fíjense la expresión que vieron. Y a partir de eso lo vamos a ir conversando. Vamos a tratar de... Bueno, ahí me conecté y quiero ver... si está caminando bien el sonido. Está caminando perfecto, así que vamos a silenciar aquí y vamos a silenciar por aquí abajo también. Así no me hace... no se acopla. Bueno, muy bien. Lo vamos a ver por los dos lados, así que tengo otra computadora aquí al lado con la cual veo si está saliendo bien el sonido. Les decía, vamos a estar viendo este tema y dentro de este tema vamos a mirar algunas pautas básicas para el entrevistador. Estas son universales para cualquier entrevista. Espacio y tiempo de trabajo aproximados, motivo de la entrevista y propuesta de trabajo. Cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo, la persona que viene tiene que saber a qué viene. Salvo que por alguna razón específica ustedes hayan diseñado un set de entrevista en el cual la persona no pueda saber. Podría llegar a ser, no se me ocurre cuál. En general les voy a decir que la persona tiene que saber por qué propuesta de trabajo vino. A veces las personas vienen confundidas porque se presentan a muchos trabajos. Aclárenles en el momento, convérsenlo con ellos, le explican, le dicen para qué trabajo es antes de empezar la entrevista. Es una buena forma de no perder tiempo a veces. Si bien no se van a tirar de cabeza tampoco a tratar el tema salarial, es una variable de despiste habitual. Es decir, yo si estoy dentro de determinado rango de salario, me mantengo en la entrevista y en el proceso, si estoy fuera del rango de salario, voy a declinar. Lo mismo hacemos los entrevistadores. Con lo cual, es importante tener en claro cuál es el rango aspiracional del candidato. Ya se lo van a haber preguntado, como veíamos la vez pasada, en la preentrevista o en la convocatoria, o mismo desde la postulación. Pero si no lo tienen claro, repregúntenlo en principio. No le digan qué salario están ofreciendo, sino cuáles son las aspiraciones salariales de la persona. Para tener además un lenguaje homogéneo, que no haya... Pregúntenle cuánto quiere en su bolsillo. Es decir, cuál es el salario líquido. El salario líquido es el salario después de los descuentos. El salario bruto es el salario con los descuentos. Así que le van a preguntar cuánto quiere de líquido. Y líquido es lo que se lleva en su bolsillo. De esa forma vamos a tener claro la aspiración salarial de la persona. Seguimos con la entrevista. Vamos a ver después las etapas de la entrevista y cómo las trabajamos. Eso lo vamos a ver con Richino. Permitir que la persona entrevistada exponga los hechos a su modo y luego ayudarla a salvar las omisiones, no irse por las ramas de nuestro interés. Vamos a ver que el propio Ekman nos va a enseñar que la habilidad de hacer que el otro hable es la habilidad de las más valiosas que va a tener el entrevistador. Lograr que la otra persona se exprese, que diga cosas. Cuanto más hable, más se exprese, más claro me va a quedar mi perfil. Por eso es importante volver al primer punto de este listadito. Establecer espacio y tiempos de trabajo aproximados. No hagan la entrevista a las apuradas y para cumplir. La entrevista es la fase crucial del proceso de selección.
no pueden hacer el proceso de selección en todo el tiempo que quisieran, eliminen lo demás y quédense con una buena entrevista. Si no le pueden dedicar una hora y media a un proceso de selección, no lo hagan. Lleva más tiempo que ese. De todas formas, si tuvieran 3, 4 horas para hacerlo y ven que no les va a dar el tiempo para ver 2 candidatos y sus evaluaciones, saquen todo y quédense con la entrevista. Pero la entrevista tiene que ser buena. Denle tiempo al candidato. Cuanto más complejo y exigente es el cargo, más tiempo debería durar la entrevista. ¿Por qué? Porque la complejidad del cargo implica variables a considerar a la hora de la contratación que pueden ser distintas, o niveles de exigencia superiores. El mismo entrevistador puede ir repensando cosas que de repente con niveles más básicos de trabajo no las iría preguntando, o no son requeribles o no son necesarias. Eviten las posturas dogmáticas. Cuando ustedes opinen algo o quieran transmitir una idea, que esas ideas no sean blanco y negro. No importa en este caso expresar lo que ustedes opinan. No se trata de ustedes la entrevista. Se trata de los candidatos, los futuros candidatos. De ellos se trata la entrevista. O sea que lo que yo opine dentro de lo posible hay que tratar de sacarlo en la entrevista. Si no hay más remedio porque estoy buscando un efecto determinado, no vayan con posturas dogmáticas. Posturas dogmáticas es todas las personas que van a la iglesia son buenas. Eso es una postura dogmática. Cuando el otro le diga, bueno, eso es opinable, la persona responde desde el dogma. No es opinable, todas las personas que van a la iglesia son buenas. ¿Qué le puede decir uno a eso? Absolutamente nada. ¿Qué estará buscando en el otro cuando hace una afirmación de este tipo? Tampoco lo sé, porque no produce más que extrañeza en la otra persona. Así que traten de evitar las posturas dogmáticas. Mostrar sinceridad y franqueza en lugar de astucia y sagacidad es una buena postura, hacerse el tonto. Esta es una buena forma de hacer hablar al otro. No entiendo esto, ¿cómo es que lo hacen? Qué interesante esto, cuénteme un poquito más, porque no había escuchado cómo se hacía. El hacerse el tonto, aunque uno ya sepa lo que hace, ya sepa cómo se hace, lo importante es que la persona que está enfrente lo explique. Y si la persona que está enfrente lo desarrolla, entiende que uno tiene interés por lo que hace, les puedo asegurar que va a hablar y mucho. El lograr que el otro hable es fundamental y esta es una herramienta básica para ello. Háganse los tontos, háganse las tontas. No entiendo mucho, explíqueme un poco mejor. Qué interesante esto, no lo había escuchado. ¿Y eso cómo lo hacían? ¡Oh! Hay expresiones que incitan a que el otro hable. Son valoraciones, y sí, son percibidas por el otro como valoraciones. Pero van a ver que el juego de las expresiones, el juego de las emociones, es lo que nosotros queremos interpretar en la entrevista. O sea, quiero ver cómo el otro toma también mi lenguaje emocional. ¿Y qué hace con eso? Un vendedor le demuestra interés y no me da bolilla. Ahí hay un problema de captación emocional. O a un vendedor le plantea una duda y sabe que atrás de la duda siempre hay un interés, con lo cual explota la duda y me la trabaja durante el resto de la entrevista. Eso es un vendedor. Un analista no percibe en la emoción que le estoy dando un dato y sigue con su relato. Ahí no hay una buena comprensión de lo que es el entorno y el otro a la hora de analizar. Me dirán, los analistas trabajan con Excel, sí, pero yo les voy a decir que el Excel nos está matando, porque somos unos cracks en Excel, hacemos terribles planillas y no hablamos con la gente, no nos comunicamos con ellos, no intercambiamos con ellos. No por casualidad el coaching está teniendo el suceso que está teniendo, porque lo primero que les dice es cierre la computadora y mire a la otra persona. Esa es de las primeras cosas que le va a decir un coach. Y siendo así, yo los acompaño, aunque de repente no coincida con la forma de trabajo, ni esa reprogramación lingüística que hacen, o algunos de sus conceptos que me parece que son más bien superficiales. Sin embargo, la preocupación por cómo las herramientas nos distancian del otro es importante. Un analista hoy en día tiene que dedicarse a contar historias, y las historias se cuentan a personas. Con lo cual, un storytelling, un análisis de datos que no termina en una historia contada, hoy en día es un trabajo por la mitad para un analista. No se trata solo de hacer planillas en Excel, sino hacer algo con la información. Entonces, ese analista que sigue con su relato y no percibe mis emociones, tiene una limitación, y yo tendré que registrarlo.
El juego de las emociones es uno de los elementos que vamos a trabajar con nuestro yo observador. El yo observador es un artificio, pero que los entrevistadores vamos desarrollando con el tiempo y nos permite tener una especie de despegue, de segunda oreja o segunda visión sobre lo que está pasando, mientras al mismo tiempo mantenemos la narrativa de la entrevista. Ahora después lo vamos a ver con Richino, ella lo trabaja particularmente y me parece que es un recurso que hay que desarrollar en el proceso de entrevistas. Así que afilen en la herramienta porque vamos por ahí y es lo que hay que hacer, mejorar en las entrevistas día a día. Brindar a la persona entrevistada la posibilidad de terminar sus respuestas, no los corten, déjenlos hablar, déjenlos que hablen. Nosotros queremos que hablen. A veces no son convenientes las preguntas muy categóricas, a veces no en general. No hagan preguntas que se respondan por sí o por no. Traten de que las preguntas generen en el otro una respuesta compleja. Sí, no me aporta nada. Ayudar a la persona a percibir su responsabilidad en cuanto a la veracidad de lo referido. Las personas tienen que tener claro que cuando nos dicen algo, eso que nos están diciendo tiene que ser verdad. Porque si no puede ser causal de o quedar afuera en el proceso de selección o inclusive poder ser despedidos luego por haber mentido en el proceso de entrevista. Sobre esto tenemos un caso que vamos a estar viendo el lunes en particular, que es el caso de la secretaria mentirosa. Así lo llamo, es un caso muy interesante, muy lindo, y fue un aprendizaje muy grande para mí hace ya unos cuantos años. El caso de la secretaria mentirosa lo vamos a estar viendo en la que viene. Antes de hacer la entrevista hay que conocer el perfil y el cargo, tienen que saber qué están entrevistando, porque recuerden que nosotros, si bien vamos a tratar de ver cómo la persona se ajusta al perfil, lo fundamental es que vamos a estar evaluando un perfil para un cargo. Por eso es importante nuestra metodología de descripción de cargos o la descripción de cargo que exista, tener en clara la elaboración de nuestro perfil, tener en claro el perfil de competencias que realizamos y en base a eso ir a la entrevista. No estamos haciendo un análisis psicopatológico de la persona que tenemos enfrente. Estamos viendo la correspondencia con un perfil. El juego es otro. No se trata de ver las variables que están indicando niveles, o por lo menos dinámica intrapsíquica, estructura de personalidad. No estamos trabajando con eso. Estamos trabajando para ver cómo la persona se ajusta con el perfil. ¿Vamos a ver datos de esos? Sí, claro que vamos a ver datos de esos. ¿Pueden ser importantes para el proceso? Sí, por supuesto. Pero no son el objetivo principal. Nuestro objetivo principal, y el de todas las personas que no sean psicólogos cuando hacen una entrevista de trabajo, es analizar el ajuste entre el perfil del cargo y el perfil de la persona. Cuando ajustan y ensamblan, nunca es la perfección, siempre hay matices y diferencias. Allí es donde está la artesanía de la construcción del candidato, que lo vamos a ver en la última clase. Hablen poco, escuchen. Algunos de ustedes deben estar pensando cómo hará Gonzalo para hacer una entrevista hablando poco. Bueno, fui aprendiendo y mis entrevistas son medias largas, porque si me pongo a hablar trato después de darle espacio al otro. Una de las cosas que hice, que me funcionó muy bien, tendría que, ahora hace tiempo que no lo hago y no las tengo, pero tendría que volver a hacerlo con fines didácticos, fue grabar las entrevistas. En algún momento me grabé a mí en las entrevistas y en algún momento grababa el entrevistador. Y eso me permitió también mejorar a mí como entrevistador. Es un recurso sencillo de usar. Las notebooks tienen una camarita integrada, con lo cual pueden usar perfectamente la camarita integrada de la notebook y la persona no va a ver que ustedes están grabando. Este es en el caso que quieran grabarse ustedes y verse ustedes. Al principio genera un poco de vergüenza ajena, escucharse, verse en la cámara, pero después se van a acostumbrar. Tomen notas durante la entrevista, registre toda aquella información que obtenga y que sea objetiva. No escriba nada que no quiera que su interlocutor vea que registre. Nosotros vamos a registrar en la entrevista. Las personas en general no les preocupa mucho. Si tenemos algún desborde de la persona, preocupado por qué estamos escribiendo, o que ven que trata de leernos, o cogotea, no iba cogoteando, tratando de leer, se estira, ven que agarra una posición más así para ver si entiende, bájenle la ansiedad, diciéndole que lo que están anotando es lo que la persona está diciendo, que es solamente con fines
mnemotécnicos, ustedes quieren acordarse después de lo que la persona le dijo, y la persona también quiere que ustedes se acuerden. Y que las anotaciones son personales, es decir, no te tires arriba del escritorio a leer lo que estoy viendo. Ahora, también, si bien son personales, yo estoy a escasos centímetros de la otra persona que puede estar leyendo lo que yo escribí. Con lo cual, si la persona tiene unos bigotes graciosos, no le pongan Mostacholi de apellido al señor. Si la persona tiene un tic raro, no le pongan giros sin tornillos. Si la persona es muy locuaz, no le pongan charlatán. Déjense esas cosas para ustedes o háganlo de una manera que la persona no pueda leerlo. Sean cuidadosos que lo que escriben, la otra persona lo puede llegar a leer y bueno, puede generar una situación o un momento innecesariamente intenso en la entrevista. Nunca me pasó, pero bueno, yo tomo muy pocas notas también y eso me facilita. Y hoy en día las tomo en la notebook. En general tengo la notebook acá y voy anotando lo que sea. También como trabajo con modelo de competencias, en la entrevista en general lo que tengo abierto es el perfil de competencias y ya voy valorando. O sea que tomo pocas notas y ya voy construyendo el perfil de competencias según el proceso que vimos. Les comento, para aquellos que así quieran hacerlo, que vamos a estar trabajando valoración de competencias, cálculo que sobre febrero lo estaremos largando dentro de los cursos que vamos a largar el año que viene online. Así que esténse atentos porque ahí vamos a aprender todo lo que tiene que ver con la gestión de competencias. Desde el diseño de gestión por competencias de un departamento de recursos humanos hasta cómo valorar un perfil de competencias en una entrevista más allá de lo que hemos visto. Porque hay otras herramientas que nos pueden servir, además de los test. Y en la técnica de entrevista también nosotros podemos ir trabajando con un proceso de valoración que usamos dentro de nuestra metodología, que es bastante largo y no está con los alcances del curso, pero sí les comento que vamos a estar sobre febrero con eso. Mientras tanto, utilicen su sentido común. Las técnicas, recuerden que nuestras técnicas de evaluación nos van a dar hipótesis sobre el perfil de la persona y nuestra entrevista nos va a permitir refutar esas hipótesis. Así que cuando ustedes vayan a la entrevista, ya dentro de lo posible vayan con la técnica evaluada, de forma tal de que ustedes estén esperando determinadas cosas y las pongan a prueba. Utilicen toda la información que el interlocutor transmita, eviten las distracciones y no proyecten sobre el entrevistado opiniones o situaciones personales. Traten de bajar el nivel de proyección. Es muy común en los entrevistadores que están aburridos de hacer mucha entrevista una tras de la otra, que empiezan a proyectar sobre los entrevistados o directamente hacen un corte y los dejan de escuchar. Si ven que les pasa eso, bajen la cantidad de entrevistas que hacen por día. Están haciendo muchas. Piensen mientras el otro habla. Y el otro está hablando, ustedes vayan pensando qué le voy a preguntar, por qué me dijo esto, se anotan. A mí me pasa, soy una persona con una memoria bastante débil, por lo menos en el corto plazo, y me cuesta mucho acordarme de las cosas. Entonces, cuando la persona habla, en general si me salta una pregunta o se me ocurre una pregunta, la anoto porque si no después se me olvida. Entonces anoto la pregunta, esas son algunas de las anotaciones que hago, y después se la devuelvo a la persona. Pasa también que cuando uno anota esas preguntas, si uno deja hablar a la persona, la mayoría de las veces la persona misma la responde sin que se la hayamos hecho. Pero anótenla, porque si la persona no la hace, no responde, hay que hacerle la pregunta para que vaya específicamente a ese punto. Piensen en lo que les está diciendo, observen a la persona, miren a la persona, no se escondan en el cuaderno, no trabajen en la entrevista. Ah, ¿y usted en este trabajo por qué fue despedido? Son preguntas cruciales. No las puedo hacer desde atrás del cuaderno. No las puedo hacer desde atrás de la pantalla. Se la tengo que hacer a la persona mirándolo. Vamos a ver algunas cosas de Ekman que hacen más fiable el tema de captar la mentira o no. Y una de ellas es que el contacto sea estrictamente personal. Esto quiere decir que te estoy mirando mientras me estás diciendo y hay una situación de evaluación de todo lo que digas y hagas en este preciso momento. De eso se trata también el poder entender que lo que el otro nos está diciendo es así o no. Van a ver con el caso de la secretaria mentirosa que es crucial este tema.
Échele un vistazo a la solicitud o al currículum para verificar alguna información. Ustedes tienen el currículum en la vista, yo lo tengo en general en pantalla, en una de las ventanas, lo abro, lo voy mirando, sigo en base al currículum las preguntas, paso a la plantilla de competencias, anoto, en general anoto a mano, no en la notebook, o alguna cosa que me interesa anotar en la planilla de competencias, la anoto en la planilla de competencias. Pero voy trabajando con los materiales, estamos trabajando, y estas son nuestras herramientas. No es una falta de respeto tener la computadora abierta y volver a la computadora. No se escondan atrás de la compu. No se escondan atrás del cuaderno de notas. Piensen en las historias que va contando, cómo se relacionan con el cargo. Piensen que lo que me está diciendo, cómo sería llevado al perfil del cargo o a la persona que ocupe específicamente ese puesto. ¿Funcionaría, no funcionaría? Plantéenselo como pregunta. Y ante esta situación, ¿le parece que se ajustaría a un cargo de este tipo? ¿Cómo? El proceso de pensamiento les va a hablar de la adaptación del sujeto. Ese proceso de pensamiento, de entre esto que está diciendo, que no coincide con esto, o por lo menos a priori no coincide, ¿cómo hago para adaptarlo? Por ejemplo, no, yo soy una persona muy dinámica, me gusta mucho el trabajo físico, siempre estuve para arriba y para abajo, las tareas vienen bien, y yo de repente le estoy ofreciendo un trabajo administrativo que básicamente va a estar sentada la gran parte del día y no va a tener muchas posibilidades de movimiento y descarga física. ¿Cómo compatibilizaría esto con esto otro? Que usted hace muchos años que hace tareas administrativas. Sin embargo, por otro lado, me dice que necesita toda esta cuestión física de energía. ¿Cómo lo compatibiliza? Y ahí nos dirá la persona cómo lo hace o cómo lo puede pensar. Y veremos también cómo utiliza sus recursos para poder establecer un patrón de comportamiento que le permita adaptarse al puesto. El lenguaje corporal es importante. Ahora vamos a ver algunas cuestiones respecto a las expresiones faciales. Estimular a la persona para que hable. Cuénteme un poco más. Repitan la última palabra. Porque en esta empresa la verdad que me quedé con muchos amigos y la tarea que realizaba era muy gratificante. Ah, era muy gratificante. Sí, me encantaba lo que hacía, había mucho reconocimiento, la verdad que me dio mucha pena irse. ¿Y por qué se fue? Este tipo de narrativa que se construye a partir de estirar la última parte de la frase de las personas, permite que el otro siga los hilos de pensamiento y nos hace generar un proceso de asociación sobre situaciones que baja el control del sujeto sobre la narrativa. Ese es el objetivo. Necesito que la persona no controle lo que me dice. Recuerden el video de Heineken, si no lo vieron, véanlo, Heineken el candidato, en donde las personas venían con respuestas preestablecidas y respondían siempre lo mismo, hasta tal punto que en el mundo del reclutamiento lo llamamos candidatos clonados. No es por casualidad que lo llamamos candidatos clonados. Lo llamamos candidatos clonados porque sus respuestas son exactamente iguales. Ante las mismas preguntas, las mismas respuestas. Queremos que esa narrativa varíe. Sabemos que estas personas, cuando han participado en muchas entrevistas de trabajo, les van a haber preguntado muchas veces por qué se fue de aquí, por qué se fue de allá, cómo se fue de esta empresa, qué hacía en esta empresa o qué hacía en esta otra. Por eso es importante tener la astucia, el arte, la capacidad del entrevistador de sacar a la persona de la narrativa rumiante. ¿A qué le llamo narrativa rumiante? A esa que prenden el chip, la persona se desconecta y simplemente la repite. En el año 1995 empecé a trabajar en tal empresa, ahí empezaba mis primeras herramientas, me desarrollé en la parte administrativa, hasta que hubo posibilidades de ascender y pasé a auxiliar primero en la parte contable. Paralelamente hice cursos de administrativo contable que me permitieron ir agarrando herramientas y además se instaló un sistema de gestión automatizado ya sobre fines de los 90, con el cual tuve la posibilidad de capacitarme en SAP y desde esa época soy especialista en SAP en sistemas contables. Así que bueno, luego en la empresa pude desarrollarme un poco más y llegar a la jefatura, terminé mis estudios técnicos en administración y las personas le van a hacer una narrativa que se van a dar cuenta que es ensayada, aprendida y repetida cientos de veces. Nosotros, si bien no vamos a dejar que la termine, vamos a tratar de buscar herramientas discursivas de intercambio que nos permitan romper esa narrativa. Me dijo que tuvo capacitaciones de SAP.
Sí. ¿Quién se las dio? No tiene nada que ver con la entrevista, no importa. Fulano de tal o fulana de tal. Ah, ¿era uruguaya? Sí, ¿dónde trabajaba? No, trabajaba en BPS. Muchos de los que trabajaban en BPS instalando SAP fueron los que formaron buena parte de la gente que trabaja en el tema. De todas maneras, uno no tiene por qué saber eso, pero es cambiarle el eje de la pregunta. Ah, mire, y entonces, ¿cómo eran esas capacitaciones? ¿Se acuerda? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Empezamos a sacar a la persona narrativa. A partir de ahí podemos volver a las distintas instancias, pero le tenemos que dar un tiempo en donde rompa la trama discursiva y después hacerlo volver sobre la narrativa desde otro lugar distinto. Esto es parte del arte de las entrevistas y hay que ir trabajándolo. El silencio es importante, muchas veces es una herramienta de presión o una herramienta que invita al otro a hablar. Cómo ocupa el silencio es un elemento importante. Ustedes tienen que poder ensayarlo y comportarse naturalmente ante el silencio. Alguna de las, diría, de los desafíos más complejos para el entrevistador es generar silencios sostenibles, pudiendo mirar al otro a la cara, como yo estoy mirando ahora la cámara, y no hablar. Mantener una gestualidad neutral, pero amigable. Ese manejo de los silencios les va a permitir a ustedes hacer que las personas tomen decisiones ante algo que no saben qué está pasando, porque en el silencio nunca sé qué pasa. Ahora ustedes ya saben que los estoy haciendo por gusto, entonces saben qué está pasando. Eso tampoco es un recurso que lo puedan repetir N veces en una entrevista, porque después la persona le agarra a Guille y ya responde igual. Hago otro silencio y la persona va a seguir hablando, porque ya sabe que el silencio es una invitación a hablar. Las personas aprendemos muy rápido. Pero meter el silencio, manejarlo, es importante. A veces el silencio tiene que ser más reflexivo, más hacia adentro. Nos dice algo, nos suena un poco fantaseado de repente o exagerado. Ah, qué interesante. Son segundos, pero que me hacen mostrarle al otro que lo que me dijo me generó una reacción distinta. Y ese silencio, aunque sea un silencio activo, donde estoy buscando algo para anotar, que es lo que estaba haciendo, estaba agarrando este papel para anotar, aunque esté haciendo eso, en realidad es un silencio que le marca al otro una ruptura con el discurso. Vamos a ver qué hace después. Si las narrativas son tan fantaseadas o si son tan coloridas, porque capaz que no es fantasía, capaz que fue verdad. Igual cuando una situación aparece tan perfecta que es muy difícil que no coincida con el ideal que tenemos de ella, en general es una mentira. Ya se la digo. Pero bueno, tampoco se trata nuestra entrevista de estar capturando las mentiras o no, sino de aprender a verlas y utilizarlas en el proceso. A nosotros lo que nos interesa, el tema de la percepción, de la veracidad de la narrativa del sujeto, o la seguridad de la narrativa del sujeto, es el dato que nos da como información, no en sí mismo el hecho de si la persona está mintiendo o no. Mentir, mentimos todos, y por razones muy distintas. Pero bueno, en una entrevista de trabajo, mentir es un indicador bastante negativo. Cuando pienso en situaciones en donde yo sé que me han mentido e igual siguieron en el proceso de entrevista, son muy pocas. Algunas que no supe, pero las que sí supe, le diría, bueno, un caso, por ejemplo, una muchacha que cuando averiguamos las referencias, nos enteramos que la persona había tenido un problema importante con su jefe de naturaleza de tipo sexual. No de abuso ni de nada, se había enroscado con el jefe y terminó yéndose de la empresa por eso. Y cuando se le preguntaba por qué se había ido de la empresa, había dicho que era por motivos de mejora. A mí cuando me dijo los motivos de mejora, y después miro que la persona no tenía inmediatamente un ingreso en otra empresa, había demorado poco, pero 2 o 3 semanas en volver a ingresar, y la empresa a la que iba me sonó que no era una empresa que fuera mucho mejor que la anterior, sospeché que había algo ahí que no cerraba.
su lenguaje corporal y cierto nerviosismo, o algunos gestos, no les podría precisar qué, porque uno cuando va internalizando estas herramientas, se le hace muy difícil de repente decir es ahí, es ahí, es ahí, salvo que lo hagamos como trabajo analítico específicamente, que vamos a ver que hay herramientas que tienen que ver con el futuro de las entrevistas. En ese caso me dio que pensar y profundizamos con las referencias. Al profundizar con las referencias, logramos una información que fuera un poco más allá de, no, la persona se fue porque renunció, que es lo que te dan al principio. Muchas veces los conocidos, los amigos, o los conocidos de los conocidos, o bueno, a mí me pasa en Uruguay que mucha gente me conoce porque fui profesor de ellos en la facultad, o desde pliegues, entonces también cuando lo llamo me dan las referencias. Pero si no es así, hay que tratar de buscar un conocido, un amigo, o explicarle a la persona por qué es importante que nos dé detalles sobre las referencias a la hora de contratar. Bueno, esta chica obviamente mintió en la entrevista, lo cual no fue bueno. Tuve una reentrevista con ella, en la cual le presenté el tema directamente. El perfil era bueno, pero me interesaba que tuvieran claro que yo sabía que había mentido y qué es lo que hacía con eso. La persona me pidió las disculpas del caso, me dijo que le daba mucha vergüenza la situación y que no quería que fuéramos a pensar que se podía llegar a repetir. Le dije, mira, a partir de la mentira uno piensa que se puede llegar a repetir y que es algo que puedas no controlar. De todas maneras, el problema más grande fue el mentir. No, eso lo tengo claro y sé que fue problemático y me dio algunos detalles de la situación. Probamos con contratarla, anduvo bien, no fue la mejor empleada del mundo, tampoco tuvo problemas importantes. Siguió trabajando un tiempo, no sé hoy en día en qué está, porque ya hace unos años de eso. Entonces, algunas veces el tema de la mentira tiene una cierta justificación. Dense la oportunidad de, si la encuentran, tienen tiempo, posibilidades, y el candidato es interesante, de contrastar con el candidato porque me mintió. Porque en definitiva también es dar una oportunidad a la persona. Pero bueno, en general es un mal indicador y si tienen alguna duda y no tienen tiempo, simplemente descarten. Ahora vamos a ver los detalles de las entrevistas. Aquí estamos de vuelta. Vamos a ver un poquito algunos de los videos que tenemos y vamos a ver si podemos empezar con Rechino. Si no podemos, arrancamos con Rechino en la que viene, pero vamos a ver algunos de los videos que tenemos para ver. Vamos a ver alguna cosa de Paul Ekman antes. En el libro que les dejo de Paul Ekman, que se llama Detectar Mentiras o Lie to Me en inglés, hay una serie muy famosa que se llama Lie to Me, basada en sus investigaciones. Bueno, está la introducción. Y me interesa esto que ya aparece en el prólogo. Dice que hay más probabilidades de distinguir con éxito una persona si miente o dice la verdad cuando la mentira se cuenta por primera vez. Por eso es importante romper las narrativas. Si la persona ya está muy acostumbrada a decir la mentira, ya controla su gestualidad, controla sus expresiones y sabe cómo decir la mentira. Porque ya la dijo muchas veces. Por ejemplo, vamos a volver a la pantalla un segundito y les voy a decir una mentira. Pero una que he dicho muchas veces. Desde el lunes pasado estoy haciendo dieta. Esta mentira, que uno ya la ha dicho muchas veces porque me miento a mí mismo, la puedo decir con total control de mis aspectos faciales. Sin embargo, alguna que no la he dicho muchas veces, por ejemplo, yo soy una persona alta, me acabo de dar cuenta, porque estoy controlando, que hice así con las cejas antes de decir. Ya eso me delató. Micro movimientos, micro gestos. Es impresionante. Pero la otra la tengo tan entrenada que la digo habitualmente. Si vuelven para atrás el video, lo van a poder ver. Fíjense y deténganlo justo en el momento que hice así. No fue queriendo, en serio, me doy cuenta porque estoy pensando en la gestualidad. Esto mismo que me pasa a mí, que estoy entrenado en este tema y que además lo estoy usando para una clase, van a ver qué le pasa a la gente. Pequeños cambios de gestualidad, mirar hacia un costado, torcer la boca.
Hay personas que hablamos con la boca muy torcida. Yo, por ejemplo, soy medio tipo Maestro Tavares. No es tan grave, pero sé que tengo la tendencia a que me están tirando de allá. Pero hay personas que no, y de repente en determinado momento sale. Fíjense ese tipo de cosas. No lo tomen como un indicador directo. Tómenlo como un indicador de que algo está pasando. Después veremos si eso es una mentira, si no, si es algo que la persona no está segura, si es algo que le cuesta contarlo. Porque de repente le cuesta contarlo y al costarle cambia la gestualidad. O qué emociones están implicadas en ese proceso. Pero tómenlo simplemente como una situación. No es necesario tampoco que estén todo el tiempo analizando cuál es la gestualidad, pero se van a dar cuenta que de mirar a la gente mientras la entrevistan, va a llegar un momento que lo van a ver. Si vuelven para atrás el videito y se fijan en el momento que les digo las dos mentiras, van a ver que si lo miran 2 o 3 veces empiezan a ver la gestualidad. Creo que igual cuando dije que estoy haciendo dieta, en un momento esta ceja, esta se me fue para arriba. Creo recordarlo, no me acuerdo exactamente. Fíjense, revísenlo y después me comentan. Pequeñas sutilezas que hacen al arte de entrevistar y de ver dónde está el otro. Ustedes me dirán, ¿estás exagerando? No. Estoy contratando a una persona para que ocupe un puesto de trabajo con un montón de gente más y que quiero que esté trabajando muchos años en ese lugar. ¿Por qué? Porque si una persona trabaja muchos años en ese lugar y hace carrera, mi trabajo está bien hecho, mi cliente está satisfecho y yo voy a poder seguir trabajando con ellos. Así de sencillo, muchachos. La delicadeza, la sutileza en el análisis de la entrevista es fundamental. Por eso, reitero, se lo voy a decir 1000 veces más. Si no tienen tiempo para más nada, quédense con una buena entrevista. Hagan una buena entrevista. Hagan un buen análisis de la persona a partir de la entrevista. La entrevista es fundamental. Y si tienen tiempo, hagan la mejor entrevista que puedan. Junto con todas las técnicas, le va a dar mucho más seguridad. Volvamos a compartir la pantalla y dejo mi parte actoral, que seguramente no es de las mejores, pero bueno, es lo que tengo. Aquí, volvamos a ECMA. Una mentira que se dice por primera vez es más fácil de ser captada. La persona no ha contado antes mentiras de esta clase, o sea, no solamente es una mentira que es de primera vez, sino que además nunca antes había dicho este tipo de mentira. Hay mucho en juego, sobre todo si existe amenaza de un castigo severo. Nosotros, cuando estamos haciendo una entrevista de trabajo, ¿por qué es importante que la persona sepa a qué se está postulando, que tenga claro su nivel de interés? Porque le tiene que importar. Si no le importa, la calidad de la entrevista no es la misma. Está llenando el tiempo. La persona le tiene que interesar, y le tiene que interesar esa propuesta de trabajo. Se tiene que preocupar por eso. Quiero conseguir ese trabajo. Nosotros queremos esa actitud de los prospectos. Esa es la actitud que buscamos. Eso es lo que transforma a un prospecto en candidato. Aunque a veces no tenga el perfil completo, pero ese interés le va a permitir mostrar más cosas que de repente otra, bueno, estoy viendo, capaz que tiene terrible currículum profesional, estoy viendo si me interesa, si no, donde estoy cómodo, habría que analizarlo. Problema que se presenta en estas épocas con el reclutamiento 2.0 particularmente. Así que la entrevista también es una herramienta fundamental para esto. El entrevistador carece de prejuicios y no se apresura a sacar conclusiones. Estos muchachos trabajan sobre ustedes. Bajen su nivel de prejuicios. No saquen conclusiones a priori. No vean a una persona y digan, tal cosa. No hay apuro. El entrevistador sabe cómo alentar al entrevistado para que cuente su relato, que hablen, lo que les decía al principio. El entrevistador y el entrevistado tienen un mismo marco cultural. Me es mucho más difícil de repente lograr tener buenas entrevistas en México que en Uruguay. Igual me es más fácil en Argentina que en México, porque tenemos patrones culturales más parecidos, pero de todas maneras también tengo diferencias. Cuando me ha tocado hacer entrevistas en el norte de Argentina, por ejemplo, los patrones culturales son muy distintos. O cuando me ha tocado hacer entrevistas en Paraguay, también los patrones culturales son muy distintos. Pese a que no está tan lejos como México, encontré diferencias importantes y las entrevistas, el nivel de análisis tenía que basarse mucho más en las técnicas que de repente en mi capacidad de análisis o lectura en el momento. El investigador considera que los indicios descritos en esto de cómo detectar las mentiras señalan la importancia de obtener más información. No son una verdad absoluta. No es, usted está mintiendo. Ahí hay algo que hay que investigar. De vuelta les digo, no me importa el hecho de si la persona está mintiendo o no, me importa que ante determinada situación hubo una gestualidad no controlada, hubo un cambio de ánimo, hubo un cambio de tono. Cambié la velocidad con la que habla las cosas porque ahora está hablando de otra manera, de otro tema que le interesa más o que de repente le genera más ansiedad. O la persona
se echa hacia atrás, toma actitudes distintas, no se había cruzado brazos en toda la entrevista, pero ahora se cruzó. O este tipo de gesto abre un campo de preocupaciones. Me rompe la cabeza lo que te voy a decir. Es algo que lo vamos a ver ahora con Bill Clinton, particularmente, es muy interesante. No este gesto, sino estas gestualidades que hacen a las narrativas. El entrevistador es consciente de las dificultades de identificar a quienes se encuentran bajo una sospecha. Es decir, si la persona sabe que yo no le creo, va a controlar mucho más sus reacciones. Así que tenemos que mostrarnos crédulos. Siempre trabajen su credulidad. Hacerse el tonto. Háganse los tontos. No importa que el otro piense, oh, la que me entrevistó, una tarada, le dije todo lo que le dije, la cagué a mentira. Me importa 3 comines lo que piense, me importa si lo que yo percibí era así o no. Eso es lo que me interesa en la entrevista. Nosotros somos nuestra herramienta para este trabajo. Así que tenemos que aprender. ¿Hay mucha actuación? Sí, hay mucha actuación, pero después que hacen muchas entrevistas, van a ir aprendiendo. Porque se van a ir soltando, van a ir probando cosas, van a ir tomando lo que... Obviamente se tiene que ser sostenible, ¿no? Yo no puedo entrevistar como si fuera un gentleman inglés. Porque no va conmigo. Esto que a usted le preocupa, no soy yo ese. Es otra forma de ser. Tiene que ser algo que cierre con uno. Pero dentro de eso hay que tener un caleidoscopio de actitudes y comportamientos que nos permita movernos. Vamos a ver en particular el capítulo 11, en donde Ekman explica por qué los profesionales no somos buenos para trabajar en estos indicios. No somos buenos detectando este tipo de problemas. Esperen que está medio pesadito. Me cuesta un poquito bajar. Tiene un montón de ejemplos, de entrevistas, es un libro muy bueno, se los recomiendo, es muy leíble, es apasionante. Tiene un problema que después uno a veces se queda medio pegado a la magia que aparece en la narrativa, que está muy bien escrito además. Este es el capítulo 9, todavía me falta un poquito. Les comento algo que se viene, que es el estudio, los programas de biométricos, en donde hoy en día se evalúa el comportamiento gestual de la cara a través de un programa que nos va marcando ya el reconocimiento de determinadas emociones o situaciones. En el futuro seguramente nosotros vamos a hacer entrevistas con estos programas en donde vamos a estar filmando a la persona y en esa filmación se le va a pedir a la persona que en determinadas condiciones controladas de ambiente hable lo que tenga que hablar. Y vamos a tener un programita que va a estar haciendo una lectura biométrica de las expresiones faciales. Esta lectura biométrica de las expresiones faciales nos va a estar dando datos respecto a la relación discurso-emociones que va a mejorar nuestra posibilidad de captación. Obviamente un entrevistador muy avesado en estos temas va a lograr ver las emociones, pero de repente si no estamos muy avesados en estos temas vamos a tener que recurrir a este tipo de programas. En el futuro igual los programas ya van a leer y nos van a marcar las discordancias entre contenidos narrativos y emociones, cosa de que en esos puntos en particular vamos a poder trazar hipótesis. Pero miren que no es algo de muy larga data lo que pienso en esto, estamos hablando de repente de 3, 5 años, 10 años como mucho para que sea adoptado como una herramienta de soporte en las entrevistas de trabajo. Ya hay algunos casos que se están haciendo, es interesante, si quieren investigarlo, les voy a dejar un videito en el cual se ve una práctica de este tipo. Nuevos descubrimientos y nuevas ideas sobre la mentira y la detección de la misma, y algunas nuevas distinciones que aportan Ekman. Particularmente en este capítulo, además, trabaja el tema de por qué no podemos pillar a los mentirosos.
que es en esta parte. Consideramos ahora lo que sabemos sobre la medida en que la gente puede detectar mentiras a partir de la actitud. Hemos procurado que las mentiras guardaran relación con la vida de los sujetos. Perdón. Hemos procurado que las mentiras guardaran relación con la vida de los sujetos y que el éxito y el fracaso en detectarlas tuviera la mayor importancia posible. Lo hemos hecho así por dos razones. Es probable que las emociones asociadas a mentir, el temor, la culpa, el entusiasmo, o lo que he llamado el deleite por embaucar, solo aparezcan y delaten la mentira cuando hay mucho en juego. Si no hay mucho en juego, pasa lo que les decía hoy, si no hay mucha importancia, si la persona no le importa realmente el cargo, no le importa lo que estamos ofreciéndole, no vamos a poder ver con franqueza su narrativa en relación a su gestualidad. Estas fuertes emociones, además de ofrecer indicios conductuales del engaño cuando se manifiestan, también pueden alterar los procesos cognitivos de quien miente y dan origen a unas explicaciones poco convincentes, con evasivas y balbuceos. Otra razón para estudiar mientras donde hay mucho en juego es que estas son las mentiras que más preocupan a la sociedad. Las que más nos preocupan es cuando a la persona le interesa. Si a la persona no le interesa, captemos la baja de interés y sepamos que eso es un problema para la contratación. Si a la persona le interesa, veamos qué es lo que se pone en juego. Y acá no se trata de la mentira, sino del engaño, es decir, disfrazar una situación, buscar una cosa por otra, dar un entendimiento parcial y no total de las cosas, no hablar con la franqueza necesaria para que el otro pueda tomar la decisión. Eso es lo que nos preocupa. Quizá les parezca que estoy demasiado preocupado por esto del lenguaje gestual y las expresiones. En realidad es una segunda narrativa. Sobre la primera les puedo decir que paren la oreja y que escuchen atentamente. Sobre la segunda les voy a decir que tengan una lectura adecuada. La coincidencia de las dos potencia la capacidad del entrevistador, no por docenas, por decenas o por cientos, por miles a la hora de evaluar a los otros. O sea que no es una preocupación menor. Es tratar de sacar al sujeto del control para poder ver con franqueza y con la máxima transparencia el perfil de la persona. Vamos a ver ahora una entrevista y muy famosa, como les decía. Esta es una entrevista, un interrogatorio que le hacen al amigo Bill Clinton. Voy a cerrar ya porque estaba medio pesado. Y vamos a verlo por aquí. Creo que es el documental, ¿no? Sí, 1 hora 30. Es un documental sobre los secretos del lenguaje corporal. Es medio viejito, pero está bueno. Ya se lo subí al grupo. Aquí tenemos una entrevista con Paul Ekman. Vamos a mirarla. Muy cortita, 5 minutos, 6. Vamos a ver que esté bien el sonido. Y ya la miramos. Déjenme poner a compartir la pantalla. Se las dejo para que la vean porque si no nos va a llevar más tiempo y si no arrancamos con ella en la que viene. Y vamos a mirar el testimonio de Clinton. Bueno, este es Paul Ekman. Aquí tenemos la entrevista con él. Yo voy a poner el sonido a ver si se escucha bien. No se escucha. Vamos a ver si puedo resolverlo. Igual tienen los subtítulos, pero vamos a ver si podemos resolverlo. Dame un segundito.
Hola, hola, hola. Ahí volví yo. Pero tenemos que lograr que este ande. Audio. Debería tener un audio de escritorio, pero no lo encuentro. Bien, creo que ahora lo resolvimos, así que vamos a ver si podemos escuchar. Este es Paul Ekman. There's no question from public opinion polls that people care a lot about the honesty of the person they're dealing with, whether that's their doctor or their political leader. And yet, it's more complex than that. Often we don't want to know the truth. Do you want to find out that your spouse is cheating on you? Do you want to find out the person that you recommended for a job in your company is embezzling? Do you want to find out that your kids are using heroin? These, of course, are all things that you want to know, but you certainly don't want to know. So it's very complex as to whether or not we really want to catch a liar. We think we do. What if we find out that both of our presidential candidates are lying? Then what do we do? I'm not saying they are. I never comment on anyone in office or running for office. Only after they're out that they're fair game. Clinton said, I didn't have sex with that woman, and then gave her name. That woman is putting her at a distance from himself. Now, there are many reasons why people lie, and some are honorable. I study the lies that society cares about catching, generally disapproves of. The most common reason why people lie is to avoid punishment for breaking a rule. Usually, some rules are broken accidentally. You walk down the hallway too fast and you knock over the $2,000 jar that's on the stand. You didn't mean to do that. Did you knock over that jar? Well, you're not going to. Yes, I did. I don't know who knocked over that jar. It was knocked over and I walked by. You don't want to get punished. But there are many times where we make the decision, I'm going to break a rule, I'm going to cheat, and I'm going to lie about it. I'm not going to admit that I cheated. I don't want to get caught. So the decision to lie is made at the same time, decision to cheat. When we teach people, and we do in workshops, teach people how to catch liars, it takes us 32 hours. Spotting a microexpression is the single most useful thing. This is an expression that lasts about a 25th of a second. We've tested over 15,000 people in all walks of life, and over 99% of them don't see them. And yet, with an hour's training on the internet, they can learn to see them. However, that may only tell you that the person's concealing an emotion. That's a lie. They're telling you how they really feel, but it may not tell you that they're the perpetrator of a crime. It's a terrible example, but I have to use it. My wife is found dead. I will be the first suspect because, regrettably, the person most likely to kill their wife is the husband. But I love my wife. I didn't kill her. The police are wasting their time and they're insulting me. Time is going by and they're not looking for the real person. I could be furious at them and concealing my anger. And so if you spot my concealed anger, it doesn't mean I killed my wife.
It only means that I'm concealing my anger. Now, if the lie is about how do you really feel, Paul, and you spot a micro-expression, then you've got it. Second, realize that only the gestures of your cultural group are you going to recognize. That's body-specific language. But you already know them. You can't, if I asked you how many gestures are used in America today, you'd give me about 12. But there are actually 80. And if I showed you every one of those 80, you know what they mean. Now, the one that, amazingly enough, has had an enormous payoff is one of the most common ones we use, which is the head shake yes and no. I just did. This is actually yes, and this is no. But it occurs in a micro fashion. So I worked on a case of an embezzler who had embezzled over $100 million. He was really big time until Bernie Madoff came along. This embezzler had accused people in a number of banks of being in on the deal, which meant those banks would be vulnerable to having to pay for the embezzlement. And when one of the people who he falsely accused, he was asked, did she help you steal the money? He said, yes, absolutely she did. Doing a slight head shake no, even tinier than mine. So there's a gesture one, there's a face one. Muy bien. Ya lo puse en el grupo. Y quiero cancelar acá. Ahí está, listo. Ya lo puse en el grupo, lo pueden ver las veces que quieran. Como verán, es un planteo genérico de parte de Ekman respecto a su concepción, pero también con algunos ejemplos que resultan interesantes. Vamos a ver. Les dejé este también. Expresiones faciales universales, este dura 3.52, trabaja sobre las 7 expresiones faciales universales que trabaja Ekman. Aquí tenemos un software de reconocimiento biométrico. Igual lo van a ver funcionando en uno de los videos, que creo que es este. A ver si está acá. Más de la mitad de lo que comunicamos se transmite por los gestos que hacemos y las expresiones de nuestra cara. Los científicos han diseccionado los miles de expresiones que puede mostrar un rostro. El secreto para entender correctamente la cara es aprender a descodificar las expresiones que todos utilizamos. A finales de los años 60, un psicólogo estadounidense, el Dr. Paul Ekman, intentó descubrir si había expresiones faciales universales que cruzaran todas las fronteras culturales. El Dr. Paul Ekman es como el Buda del lenguaje corporal. Ekman es muy importante gracias a un estudio en el que comparaba las emociones en las expresiones faciales de personas de Papúa Nueva Guinea y Japón con las de otras de países occidentales. Su equipo pedía a los voluntarios que pusieran la cara correspondiente a cada emoción y filmaron el resultado. Y Ekman descubrió que existen 7 expresiones universales de emociones en la cara: felicidad, tristeza, ira, miedo, sorpresa, desdén y asco. Todos las tenemos, con 6 o 106 años, que haya nacido en Irán, Japón o Estados Unidos. Aparecen prácticamente iguales en todas las caras. Pero la investigación facial de Ekman no terminó ahí. Después desarrolló un sistema completo para observar los músculos de la cara, como los movimientos que ocurren entre este músculo y este otro para conseguir una sonrisa. Y después los definió dándonos un alfabeto con el que los científicos pudieran hablar entre ellos y caracterizar exactamente qué movimientos faciales hace la gente. Aquí está el software de reconocimiento.
La influencia de la investigación de las expresiones faciales de Ekman puede verse hoy en día. ¿Puedes apagar las luces, por favor? ¿Feliz? ¿Triste? Esto es una demostración del lector de caras. ¿Enfadada? Es lo último en tecnología de reconocimiento facial automatizado. ¿Sorprendida? El lector de caras utiliza las 7 emociones básicas establecidas por Paul Ekman y usa 55 puntos de la cara para clasificarlas. El lector de caras cartografía al instante las complejas interacciones de los músculos de la cara humana. Este gráfico de barras representa el tipo de emoción que aparece en la cara. Cada expresión recibe un valor relacionado con el grado de felicidad, tristeza, ira y demás. Este tipo de tecnología se utiliza actualmente en todo tipo de campos. Por ejemplo, en investigaciones de consumo. ¿Cómo reacciona la gente ante diferentes comidas? O en investigaciones de marketing. ¿Cómo reacciona la gente a los anuncios? Ahora los sistemas de reconocimiento facial se están instalando en los aeropuertos para mejorar los controles de seguridad. Pero la cara comunica mucho más que las 7 emociones universales. Ekman identificó más de 3.000 expresiones diferentes que transmiten un significado al que la mayoría de nosotros reaccionaría consciente o inconscientemente. Bueno, ahí terminamos con esto y les dejo los 2 documentales además en los cuales van a poder ver un poco más a fondo. Vamos a ver a Bill Clinton. Todos conocen el affair Clinton, una pasante, Mónica Lewinsky, lo acusa públicamente de haber tenido relaciones sexuales con él. Esa es la acusación por la cual se le hace este interrogatorio a Clinton. Es muy importante el tema de las relaciones sexuales, porque es sobre lo que él va a contestar. Pero van a ver que las preguntas van hacia otro lado. Y ahí vamos a ver a Clinton. Ya la primera expresión es interesante. Y hagamos esto que les decía. Véanlo, anoten ustedes, y en la que viene arrancamos mirando juntos el video y les voy a ir dando mis impresiones. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast, would she be lying? Let me say something about all this. All I really need for you, Mr. President, I'm only answering the previous grounds or to answer the question. You see, because we only have 4 hours and your answer is extremely lengthy. But go ahead and ask your question. The question is, if Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her breast, would she be lying? That is not my recollection. My recollection is that I did not have sexual relations with Ms. Lewinsky, and I stay on my former statement about that. My statement is that I did not have sexual relations as defined by that. If she says that you kissed her breast, would she be lying? I'm going to revert to my former statement. Okay. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area, you touched her genitalia, would she be lying? That calls for a yes, no, or referring to your former statement. I will revert to my statement. If Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area, would she be lying? Espero que hayan notado la expresión de susto. I will revert to my former statement. If Monica Lewinsky says that you had phone sex with her, would she be lying? Well, that is, at least in general terms, I think is covered by my statement. I addressed that in my statement, and that I don't believe it's. Let me define phone sex for purposes of my question. Phone sex occurs when a party to a phone conversation masturbates while the other party is talking in a sexually explicit manner. The question is, if Monica Lewinsky says that you had phone sex with her, would she be lying? I think that is covered by my statement. If Monica Lewinsky
Fíjense particularmente, yo les puse aquí unos subtítulos que están generados por el equipo. No importa tanto el tema de qué está hablando, sino en principio de esas pequeñas gestualidades, en donde vemos caras hasta de susto. Por supuesto que esta primera expresión, como les decía, casi estoy rezando para ver si tengo suerte. Hay un montón de detalles en este video que son muy interesantes y que, bueno, que hacen particularmente este caso un caso de interés para este tipo de análisis. Véanlo, hagan las anotaciones correspondientes, espero que les apasione tanto este tema como a mí, y si no, comparto un tema que me apasiona con ustedes, que es aprender a leer las emociones de la gente y relacionarlas con su discursividad para poder profundizar en el conocimiento de las mismas. Particularmente la vida laboral nuestra nos permite hacer esto en forma muy habitual. Y está bueno porque es divertido y porque nos enseña muchas cosas. Pero si no comparten la misma pasión, sepan que igual las entrevistas se pueden llevar adelante con una formación adecuada y con un entrenamiento que les permita resolver a las mismas de manera correcta, dándole el tiempo que corresponde y siguiendo las pautas que les plantearon. En la que viene vamos a arrancar con el análisis de este video, que va a ser muy cortito. Sería bueno si me quieren mandar ya por el grupo algún punteo, las cosas que ven, o grábense ustedes mismos en un videíto y van poniendo qué es lo que vieron o qué es lo que les llamó la atención. Fíjense, captar 2, 3 expresiones o microexpresiones que les parezca que en ese momento está pasando algo. Tómense el tiempo para hacerlo, van a ver que está bueno. Les va a enseñar mucho también de ustedes mismos y de su capacidad de ver estas microexpresiones que, como dice Paul Ekman, el 99% de la población naturalmente no las ve. Nosotros nos estamos entrenando en esto, así que es probable que veamos algunas más, y seguramente con un tiempo de entrenamiento y algunas entrevistas arriba, esto se puede llegar a percibir de forma más que adecuada. Los dejo por hoy, como siempre, vamos a estar colgando todo en el grupo, ya los videos están puestos para que los vayan disfrutando, y en unos minutos vamos a estar subiendo este mismo video también a la red. Un gusto nuevamente y nos estamos viendo el próximo lunes. Hasta luego, Gonzalo Fuentes, como siempre. Gracias por acompañarme.